por cosas que el enemigo va a poner en nuestras vidas. Es por eso que yo quiero invitarlos a leer. Vamos a leer dos textos. Ustedes saben que en los evangelios se encuentra este episodio, pero quiero concentrarme en el libro de Mateo y también en el libro de Lucas. Así que los voy a invitar. Quizás el texto central va a estar en Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Versículo 36, nada, también les comparto porque esta es una Biblia que yo soy re pajarón y he perdido muchas Biblias en mi vida, ¿ya? Pero esta Biblia no la he perdido. Y desde esa campaña de reportaje la tengo subrayada. Así que esta la regalona, ¿ya? Me la dieron también en una iglesia. También esta Biblia me la dieron en una iglesia donde comportamos en Santiago, así que tiene ahí lindo recuerdo del comportaje. Chiquillos, vamos entonces a la palabra del Señor. Tiene allí la Biblia. Miren el versículo 36. Dice que entonces Jesús llegó con ellos, con sus discípulos, a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto yo voy allí y oro. Esta escena no era una escena que los discípulos desconocían. El Getsemaní era un lugar donde Cristo, donde Jesús constantemente iba a orar, un lugar especial para Jesús. Y aquí está una de las claves de la misión del ministerio de Cristo. Cristo ocupó mucho tiempo para relacionarse con su Padre. Esta es una frase que siempre nos repiten en comportaje. ¿Eh? No esperen llegar a una campaña para consagrarse. Nosotros ya tenemos que consagrarnos. Cuando tú pises el terreno que Dios te va a poner, tu vida ya debe estar consagrada en las manos del Señor. Es por eso que Cristo nos enseñó. Y ustedes me preguntan cuál fue la clave del éxito del ministerio de Cristo, de que miles y miles, multitudes tremendas siguieran a Jesús. Fue tanta la influencia de Cristo en esta tierra que Él marca la historia del mundo. Qué extraordinario Jesús. Pero la clave estaba aquí. Si tuviéramos el privilegio de tener a Jesús aquí parado y preguntarle, Jesús, ¿cuál fue la clave de tu ministerio? Yo no tengo la menor duda, porque está en su palabra que Jesús diría, relación con mi Padre. Relación con mi Padre. Aquel que tenía las dos naturalezas. Él sabía que incluso con su naturaleza de Dios, su naturaleza humana, él necesitaba depender 100% de su Padre. Esta escena para los discípulos no era extraña. Ver a Jesús orar mientras ellos quizás descansaban por el día ajetreado. El versículo 36 decía, le dijo que quédense aquí y yo voy a orar. Verso 37, miren el detalle. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Miren qué interesante lo que la Biblia relata, porque este episodio de la vida de Jesús no sería igual a ningún episodio que el registro de los evangelios. Aquí hay algo especial, porque dice que cuando dejó a sus discípulos, tomó a sus amigos, a este grupo más íntimo. Y dice que cuando los tomó y caminó con ellos, algo pasó en él, dice que entró angustia, pero una angustia en gran manera, algo que Jesús no había experimentado. ¿Saben por qué es lindo poder conocer a Jesús? ¿Saben por qué Jesús es nuestro ejemplo? Porque Jesús vivió y ha vivido todo lo que tú y yo podemos pasar en esta tierra. Miren qué interesante, la Biblia dice que Jesús se angustió en gran manera. Por eso es que en nuestras angustias Jesús nos conoce. Jesús podía mirar los ojos, el rostro de la gente y Jesús podía denotar la angustia que ellos tenían por una enfermedad, por cualquier circunstancia. Ustedes tendrán ese privilegio de que cuando pise, toquen una casa, van a tener el privilegio de, después de conversar, poder vislumbrar lo mismo que Jesús podía hacer, vislumbrar en sus ojos las angustias. No tenemos tiempo, queridos, pero ¿cuánto testimonio hay? Si alguno ya ha colportado, ustedes ya saben cuántos testimonios lindos, que hay gente que nos dice que, no sé, llegaste en el momento preciso, era lo que yo estaba esperando, tú eres un enviado de Dios, tantas experiencias. Por eso es que el comportaje es un ministerio especial. Pero en este momento Jesús se angustia.
Miren, ¿y por qué Jesús se angustia? Y aquí el deseado de toda la gente empieza a ampliar este concepto. Aquí el deseado de toda la gente empieza a mostrar una dimensión un poquito más allá que Dios le permite a ver el de Juan. Miren, ¿por qué la angustia de Jesús? Miren la cita extraordinaria. Dice que a Jesús le parecía ese momento, cuando él se va con sus amigos y se está yendo al lugar, al Getsemaní, que Jesús le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores, debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída sobre el que no conoció pecado, debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Queridos, y por eso dice la Biblia que Jesús se angustia en gran manera. Porque este momento en el Getsemaní no iba a ser igual a los otros momentos que Jesús había vivido. Cuando Jesús camina hacia el Getsemaní, Jesús sabía, pero ahora iba a experimentar que lo que significaba estar separado de su Padre. Sobre el que no conoció pecado, debía ponerse toda la iniquidad, porque en este momento, por eso es que este momento es tan clave en la vida de Jesús, en el plan de salvación, y es tan clave para nosotros. El Getsemaní es trascendente para nuestra salvación. Porque cuando Jesús camina al Getsemaní, queridos, dice la sierva de Dios, que los pecados de la humanidad caen y se ponen en la vida de Jesús. Versículo 38. Versículo 38. Miren lo que dice la Biblia. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quizás era tanto los sueños de los discípulos que no dimensionaron lo que Jesús estaba viviendo. Pero la Biblia señala que Jesús le dice a sus discípulos, ¿saben? Y miren lo que Jesús le está pidiendo. Aquel que oraba por la multitud, aquel que enseñaba, aquel que hacía milagros, aquel que hablaba con poder, ahora le estaba pidiendo a seres humanos que por favor se queden y oren. Y Mateo señala que era tal la angustia de Jesús que dice que mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí conmigo y oren. Voy a mover un poquito más para acá porque ahí sí. Miren lo que sigue diciendo la sierva de Dios. Tan terrible le parece el pecado a Dios. Tan grande es el peso de la culpabilidad que debe llevar. Miren, qué extraordinaria la cita. Que Jesús está tentado a temer quedar privado para siempre del amor de su Padre, sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama, mi alma está angustiada, está triste hasta la muerte. Miren qué tremendo. Es que el pecado es terrible, el pecado es algo que Dios no puede convivir, el pecado es el antónimo de Dios. Por eso que cuando se depositan nuestros pecados a Jesús para que Él los llevase, porque en el Getsemaní Jesús ya toma los pecados, tus pecados, mis pecados. Dice que cuando Jesús siente y entiende el peso del pecado, quizás ni siquiera nosotros entendemos lo que significa realmente el pecado en nuestras vidas. Porque cuando Jesús se le pone nuestros pecados, dice que sintió miedo, dice que su alma se angustió hasta la muerte. El que no había cometido pecado se hizo pecador. Y dice que él fue tentado ¿en qué? Él sintió miedo porque ¿cuál era la angustia de Jesús? Que nunca más él pudiera comunicarse con su Padre. Nunca más comunicarse con su Padre. Sigamos adelante, versículo 39. Yendo un poco más adelante, dice que se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible,
pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Miren qué extraordinario. Por eso que en el Getsemaní es allí donde estaba en juego la salvación de la humanidad. Y cuando Cristo va a orar, cuando Cristo deja a sus discípulos pidiendo que oren y él va hacia el lugar del Getsemaní, hacia el jardín del Getsemaní, dice que se postra. Por primera vez él no sentía la presencia de su Padre. Por primera vez, el arrodillarse no venían las huestes angélicas que todos los días lo acompañaban. Por primera vez él oraba a su Padre, pero no lo podía escuchar. ¿Por qué? Porque el pecado había trazado, el pecado había privado a Dios de Jesús. Pero miren, aunque Dios no podía estar, su Padre no podía estar allí, la sierva de Dios dice, pero Dios sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Miren, el cielo contemplando la agonía de Jesús. Vieron a su Señor, aquel Rey de reyes y Señor de señores, aquel que había creado, aquel que era Dios, el Todopoderoso. Los ángeles vieron a su Señor rodeados por legiones de fuerzas satánicas y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Miren qué tremendo. Porque aquella ocasión, cuando Cristo se arrodilla, no habían huestes angélicas con él. Dice que estaban todas las huestes satánicas. La sierva de Dios dice que Satanás reunió todas las huestes satánicas, todos los ángeles caídos, y rodearon a Jesús. Dicen que Jesús se estremecía. La sierva de Dios dice que Jesús tiritaba. Y en su tremenda agonía, él exclamaba, Padre, Padre mío, si es posible. Padre, si hay otra alternativa para salvar al hombre. Padre, si hay otra opción, si tú tienes un plan diferente, que yo no tenga que beber de esta copa, que yo no tenga que morir, porque ahora entiendo y ahora sé lo que significa el pecado, ahora sé lo que significa el precio del pecado. Pero si hay otra opción, Padre, por favor, hazla, porque si tú me preguntas humanamente, yo no quiero ir a la cruz. Es aquí donde la naturaleza de Cristo se ve reflejada, la naturaleza humana de Jesús. Si hay otra opción, Jesús, yo no quiero ir, yo no quiero morir. Pero miren qué lindo. Pero el texto dice, pero no sea como yo quiero, sino como tu Padre amado. En su tremenda agonía, Jesús seguía y Jesús nos sigue enseñando que la voluntad de Cristo, la voluntad de Dios se debe cumplir. Verso 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, dijo Pedro, así que no has podido velar conmigo ni siquiera una hora. Era la única momento que Dios necesitaba de sus amigos. El único momento de su ministerio donde necesitaba que alguien orase por él. Que por eso es que nosotros tenemos que cumplir la misión especial. Por eso es que tú no puedes dudar en ir a cumplir esta misión el verano. Porque hay mucha gente, queridos. Y yo se lo digo por experiencia propia. Testimonios personales del comportaje. Hay mucha gente que estará esperando que tú vayas y ores por ellos. Hay muchas puertas que Dios abrirá y estará abriendo para que tú vayas y puedas llevar una palabra de esperanza. Esta palabra que Jesús necesitaba, pero sus discípulos no se la pudieron dar. Verso 41, perdón, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Miren la cita que dice, apartándose Jesús volvió a su lugar de retiro y cayó postrado, vencido por el horror de una gran oscuridad. La humanidad del Hijo de Dios temblaba en esa hora penosa. Miren qué extraordinario. Versículo 43. Perdón, me salté uno. Versículo 42. Otra vez fue
Y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase su voluntad. Verso 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Verso 44, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Pero esta tercera vez es especial. Miren, yo quiero que vayamos al libro de Lucas. Libro de Lucas capítulo 22. Libro de Lucas capítulo 22. Porque esta tercera vez ya Jesús estaba sin fuerzas. Era tanto el peso del pecado de la humanidad que Cristo ya no tenía fuerzas para soportarlo. Era tanta la angustia de Jesús que ya no, él no podía cargar con mayor peso. Mire el versículo 44. Y estando en agonía, y estando, mire el detalle de Lucas. Lucas que era un médico. Y Lucas cuando registra, mira el detalle que él da. Ya no tan solo Jesús estaba angustiado, no tan solo Jesús estaba afligido, sino que Lucas dice que estaba como en agonía. Y oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Miren qué interesante. Yo quiero detenerme aquí en este momento. Tratemos de imaginarnos ahora a Jesús postrado, en agonía. Dice que fue tanto el peso del pecado de la humanidad. Dice que Jesús, su cuerpo tuvo una reacción química y dice que empezó a transpirar sangre. Aquí hay una explicación científica, no la voy a detallar en eso, pero dice que Jesús transpiró sangre. Y saben, yo les tengo el desafío hoy para que estudien este capítulo, dice a todas las gentes. Y en ese momento cuando Satanás ve que Jesús ya no podía soportar más, cuando ve a Cristo agonizando, dice que él se para al frente de Jesús y empieza a desafiarlo. ¿Y sabe lo que le dice? Voy a parafrasear lo que dice allí la sierva de Dios. ¿Y si tú vas a morir por esto? Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú vas a morir por esto. Mira esto que hace un momento, un día anterior te estaban sacaron sus mantos, te estaban esperando como palmeras, te querían coronar y decían aquí el rey, y querían coronarte. Estos mismos que tú le hiciste milagros por ellos, estos mismos que tú sanaste a sus hijos, estos mismos que tú hiciste maravillas con ellos, estos mismos van a estar gritándote unas horas después, crucifícale, y tú vas a morir por ellos. ¿Será que merecen que tú mueras? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Será que merece que tú vayas a la cruz? Y en este momento Jesús empieza angustia tan grande y transpiración, transpiró sangre. Miren la cita, esta es una cita muy fuerte. Estas dos citas que siguen, miren. En este momento, cuando Cristo agonizaba, Satanás enfrentándose a Jesús, dice que hubo un silencio en el cielo. Ningún arpa vibraba. Miren qué interesante, dice que si los mortales, hubiesen percibido el asombro de las huestes angélicas, mientras en silencio pesar veía al Padre retirar su rayo de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán odiosa es a su vista el pecado. Miren esta cita, esto es tremendo. En este momento Jesús, Satanás, con toda la hueste satánica, rodeando a Jesús, gritándole a Jesús. Por eso que la Biblia dice que Jesús gritaba con mayor fuerza. Había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. Miren lo que dice la sierva de Dios. El destino de la humanidad
pendía en un hilo. Qué tremendo. Fue en este momento donde se decidió nuestra salvación. Fue en este momento donde se decidió tu salvación y mi salvación. Fue en este momento donde Cristo decidió el destino de la humanidad. Fue en este momento donde se decidió el destino de aquellas personas que tú llegarás este verano. ¿Saben? Jesús podía haber regresado al cielo. Podría haber regresado al cielo y su Padre lo iba a aceptar, porque Jesús no cometió pecado. Los ángeles lo iban a recibir sin ningún problema. Pero tu destino y mi destino hubiera sido muy distinto. Miren qué lindo versículo 43. Lucas 22, 43. Y en este momento de agonía, cuando el destino de la salvación de la humanidad pendía en un hilo, dice que se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué cosa? Para fortalecer a Jesús. Qué tremendo. A pesar de que el cielo ya no estaba conectado con la tierra, a pesar de que Dios no estaba conectado con Jesús por el pecado. Dice que en ese momento de angustia, cuando Satanás le clamaba a Jesús, cuando los ángeles motivaban a Jesús a rechazar, a no ir a la cruz, dice que en ese momento del cielo, descendió un ángel. Y aquí ya vamos al término, pero aquí viene lo medular, aquí viene lo importante. Ninguna vía de escape había. Señor, si es posible que yo no beba esta copa. Si hay otra opción, no había otra opción. Era la muerte, la paga del pecado es la muerte. Ninguna vía de escape había para el Hijo de Dios. En tan terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en las manos del doliente, los cielos se abrieron. Una luz resplandeció en medio de la tempestuosa oscuridad en esa hora crítica. Y el poderoso ángel que estaba en la presencia de Dios, miren, no era cualquier ángel, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. Miren qué interesante. Y no vino para llevárselo al cielo, no vino para quitarlo, ni siquiera vino para poder espantar las huestes satánicas, no. Este ángel vino directo a Jesús con una misión especial. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberla, asegurando el amor del Padre. Vino a dar poder al suplicante divino humano. Mire, y aquí está lo lindo. ¿Qué fortaleció a Jesús? ¿Qué trajo este ángel que decidió que Cristo vaya a la cruz? Porque este ángel algo tiene que haberle dicho a Jesús. Este ángel algún mensaje tenía de parte de Dios. Porque en ese momento Jesús, después dice la Biblia que él decidió ir a la cruz. Queridos, miren qué lindo. Y este fue el mensaje que este ángel le dio a Jesús. Por eso que el tema era, ¿estás seguro de ir? Jesús quizás, a ver, no creo que se entienda mal esto porque Jesús es Dios. Jesús tenía que cumplir el propósito de Dios para salvar al hombre. Pero Jesús aquí se vio enfrentado al pecado. Jesús aquí entendió lo profundo que es el pecado en la humanidad. Jesús aquí entendió por qué él tenía que ir a la cruz. Y miren lo que este ángel le mostró a Jesús. Miren, dice que le mostró los cielos abiertos
Y le habló de quiénes, de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. ¡Qué tremendo! Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte en la cruz ocasionaría la derrota completa de Satanás. Miren qué lindo, miren qué lindo. Y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Miren qué tremendo. Y le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho, porque vería una multitud de seres humanos salvos, eternamente salvos. Qué tremendo. Este ángel le dio una visión a Jesús. Y la visión que le dio este ángel a Jesús fue que un día tú y yo estaríamos en esa multitud, salvos, pero eternamente salvos. Es por eso que tenemos que ir. La motivación de Cristo para morir en la cruz fuiste tú y fui yo. Fue aquella gente, aquellas familias que todavía no conocen el poder de Cristo. Chiquillos, miren, y quizás aquellas personas que tú vas a visitar, tú vas a ser sin lugar a dudas, tú vas a ser el instrumento. Porque un pastor no va a poder llegar. Porque quizás una clínica adventista no va a poder llegar allí. Porque quizás la radio Nuevo Tiempo no va a poder llegar allí. Porque quizás una campaña evangelística no va a poder llegar allí. Porque un instructor bíblico no va a poder llegar ahí. Solo un colportor puede llegar a los lugares donde el evangelio de otra manera no puede llegar. La motivación de Cristo para ir a la cruz fuiste tú. Fue esa multitud de seres eternamente salvos. Nunca dudes en la obra del Señor. Te estaba dudando si ir o no ir. Jesús no dudó. No dudó. Él fue a la cruz. Es por eso que como siervos de Dios no podemos dudar. Este verano Dios tiene cosas grandes para ti. Lo lindo de Dios es que Dios no nos muestra el futuro. Aunque Él lo sabe, no nos muestra el futuro. Pero Dios sabe que tiene cosas grandes para ti. Dios tiene cosas maravillosas para ti. Vas a experimentar cosas que jamás nunca has experimentado en tu vida cristiana. ¿Saben? Si ustedes me preguntan cuál ha sido la mayor experiencia cristiana que hemos podido tener, es a través del comportaje. Así que el Señor los bendiga, chiquillos, que este sábado podamos tener este mensaje en nuestros corazones. Recuerda que tú fuiste la motivación de Cristo. Cristo fue a la cruz por ti. Cuando Él podía haber dejado hasta raza humana perdida, Cristo, el mensaje de ese ángel fue crucial para Jesús. Y el mensaje era que tú serías salvo y que yo sería salvo, que dentro de esa multitud tú estabas y yo estaba, y que muchas personas más estaban, porque un día tú también fuiste a ellos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Muchas gracias, agradecemos, ¿cierto?, a nuestro amigo, ¿cierto?, el hermano Gustavo y por acompañarnos, muy lindo su mensaje. Y bueno, le damos las gracias, ¿no?, por un mensaje tan importante. Si Jesús, ¿cierto?, no dudó en ir a la cruz, sacrificarse, ¿cierto?, por nosotros, ¿por qué nosotros dudamos, ¿cierto?, de ir a cumplir la misión que Él nos manda a hacer, ¿no? Que no es una penuria, ¿cierto?, no es un sufrimiento, sino que una buena obra. Así que muchas gracias por su tema. Le queremos pedir también si es que puede finalizar con una oración. ¿Sí? Muy bien. Por favor. Oremos al Señor. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por la bendición, Señor, que tú nos das primeramente de ser tus hijos. Un nombre inmerecido. Pero por gracia, Señor, somos salvos y somos llamados tus hijos. Gracias porque tú reconciliaste, Señor, el cielo con la tierra. Gracias porque aunque tenemos que vivir este mundo de pecado y ver las consecuencias del pecado en este mundo y en nuestras vidas, sabemos que el pecado ya fue vencido en la cruz. Gracias, Señor, porque lo que te motivó a ir a la cruz fuimos nosotros. Es ver aquella multitud maravillosa entrando a la Nueva Jerusalén.
a esa multitud de seres humanos salvos, eternamente salvos, Señor. Qué grandioso. Gracias por todo lo que tú has hecho, haces y seguirás haciendo por nosotros. Señor eterno, gracias porque un día entendimos y aceptamos ese llamado especial. Y porque ahora hay un grupo especial de jóvenes, de señoritas, Señor, que se disponen sus corazones para este verano, en medio de la incertidumbre, Señor, que estamos viviendo, en medio de los tiempos solemnes que estamos viviendo. Señor, tomamos decisiones para cumplir tu misión, para ir donde nadie más puede ir, para poder alcanzar a aquellos que todavía no han conocido a este Dios maravilloso. Padre amado, que tu Espíritu Santo pueda estar en sus vidas de este momento, que tú no los dejes y cuando ellos salgan al terreno, al tocar un hogar, al llegar a una empresa, al llegar a una oficina, a dar una charla, al conversar con la gente, Señor, el Espíritu Santo pueda llegar y llevar a ellos y aquellas personas que las recibirán puedan recibirte a ti, Señor, porque somos mensajeros de ti. Acompáñanos este día sábado, lo rogamos y lo suplicamos en el nombre tomado de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Así que bueno, muchas gracias, ¿cierto?, por su tema. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, chicos. Se les manda, ¿cierto?, un abrazo. Que Dios les bendiga. Y que pasen un lindo día sábado. Así que nos despedimos y nos vemos. ¿Sí? Que estén bien. Chao, Nardi. Chao, Adriana. Chau. Chao, Lisa. Carlos. Chao. Que Chao, lo pasen Gustavo. Chao, chao.